Ok, bienvenidos todos al seminario de estudiantes. El día de hoy vamos a presentar a Cipriano Sendeja Hernández. Calleja. Casi. Cipriano hizo su licenciatura en la UNAM bajo la dirección de la maestra Luz de Teresa, la doctora Luz de Teresa, en el tema de contabilidad de ecuaciones diferenciales parciales elípticas, y acaba de egresar hace poco de la maestría en matemáticas aplicadas del CIMAD, bajo la dirección también de Luz de Teresa y Silvia Jerez. Y nos va a presentar su trabajo, que es un vistazo al análisis funcional aplicado. Hola, ¿cómo están? Hoy vengo otra vez a sacar mi Biblia, ¿no?, de la teoría del control y decirles que se unan. Y para no venderlo como teoría del control, pues lo vendí como análisis funcional. Entonces, quiero solamente dar como... justamente quiero hacer análisis en la parte de análisis funcional, ¿ok? Entonces, quiero ver esas, como motivar resultados de análisis funcional mediante el uso en la teoría del control. No voy a dar demostraciones, no voy a dar cosas, solo quiero hacer observaciones de resultados y pues... si me da chance, pues ya les explico un poco de lo que hice en la tesis, ¿no? Entonces, como motivación, porque pues bueno, un estudio más aplicado, no me pregunto mucho, pero pues es la motivación. Entonces, como motivación, nos consideramos dinámica de poblaciones. Y que uno quiere el tiempo estudiando. Entonces, como motivación podemos pensar en dinámica de poblaciones, y cuando uno ve ecuaciones diferenciales, pues le enseñan que si U de T representa la densidad de una población, entonces puedes pensar que el crecimiento de esa población respecto al tiempo es proporcional, ¿no? Es alfa veces U. ¿Ok? Y entonces te está diciendo que la solución, pues como se ve, pues tiene crecimiento exponencial, ¿no? ¿Sí? Y todo va a depender de esta constante, ¿no? Si la constante es positiva, pues la población va a crecer infinitamente. Si la constante es negativa, pues entonces en el infinito va a decrecer, ¿cierto? Entonces, en principio, pues te está creciendo la población, se aumentan tus individuos, pues piensa que ahora quieres controlarlos, ¿no? Quieres que no crezcan tanto, quieres que se mueran algunos, ¿verdad? Y entonces uno pensaría, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero que mi solución se vea de la misma manera más cierta constante, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahora no nada más estoy pidiendo que crezca infinitamente, sino también, pues si es constante no le va a hacer nada, pero si es algo mucho más grande que el exponencial, entonces va a bajar el crecimiento, ciertamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, justamente como queremos motivar el crecimiento poblacional, pues entonces, afectar la solución, pues no me ayuda nada, porque entonces tengo que primero resolver la ecuación, ¿no? Quiero también afectar cómo es la dinámica de la evolución, ¿no? Entonces puedo pensar que le agrego algo, una función que también depende del tiempo, y a esto se le considera el control, ¿no? Y si lo quieren pensar, no es más que agregar un término fuente a la ecuación diferencial, y ese término fuente va justamente a, pues vaya, acotar o mitigar el crecimiento, ¿no? Si lo pensamos así, podemos hacer el caso más sencillo. Pues el mismo, ¿no? Si yo les digo, tengo esa ecuación diferencial, tengo ese control, quiero encontrar el control, quiero ver cómo se evoluciona, ¿qué hacemos? Curso de ecuación. Resolvemos la de Dobes. Resolvemos la ODE, ¿no? Porque sí la conocemos, ¿no? Entonces la solución de la ODE, ¿cómo se va a ver? Recuerden que cuando tienen una ecuación diferencial no homogénea, pues van a tener la solución de la homogénea, que es U a la T, ¿cierto? Pero bueno, si consideramos la parte para que esto esté bien bonito. ¿Sí? Más
me lo van a cobrar como nuevo. ¿No? ¿Cierto? Entonces, ya sé cómo es la solución. Ahora me puedo plantear algún objetivo. Y entonces, ¿qué pasa si yo quiero que el 0 pues parta de la población inicial, pero aparte que en un tiempo t que yo doy, pues sea algún dato prescrito, que quiera decir que es U1, ¿no? Por como está, ya sé que la solución va a empezar en 0 y va a empezar en la población inicial. Pero ahora, para resolver esto, ¿qué pasa? Que si yo hago U en T mayúscula, yo sé cómo es, ¿no? Yo sé que esto es U a la... Era alfa, ¿verdad? No. A la alfa T más integral de 0 a T del exponencial de alfa de T menos S de DS, ¿no? Y si esto quiero que sea igual a U1, pues entonces solo tengo que resolver la ecuación, ¿no? Y entonces tengo muchos controles, ¿cierto? Eso me dice que los controles no son únicos. Porque yo puedo decir, suponte que el control que busco, como les dije, es simplemente una constante, ¿no? Si yo supongo eso y pongo aquí m, resuelvo y voy a saber qué constante es la que busco para llegar a 1 partiendo de U0, ¿no? Y si yo digo, no, bueno, ahora mi control va a ser algo exponencial, pues igual, lo pongo ahí y resuelvo. Y todo feliz y todo contento, ¿no? Entonces, por lo menos ya tengo algo que me dice que los controles no son únicos. Y entonces, si nos ponemos en los ojos de análisis numérico, es decir, si queremos aproximar el control, pues en principio tienes que caracterizarlo para poder tener un espacio de búsqueda finito, ¿no? Si lo quieres pensar así. Ok, entonces, ya un poco generalizando. Y fíjense que también aquí, bueno, generalizando, pues ahora igual tengo una ecuación diferencial ordinaria, pero ahora tengo pues sistemas, ¿no? Me lo van a cobrar como a mí. Tengo un sistema de esta forma, ¿no? Y aquí está la parte de control, ¿no? En mi caso, B, pues ciertamente solamente es 1, ¿no? Y A solamente es 1, ¿no? Pero puedo plantearme, por ejemplo, 1 de T, 2 de T, 1 de T, 2 de T. A ver, pregunta, ¿esto lo puedo controlar? ¿Puedo encontrar B tal que la U como vector partiendo de 0 inicie en algo que es un vector, pero aparte en un tiempo sea igual a un 1? ¿Puedo hacer eso? ¿Por cómo está? ¿Por cómo lo escribí? Pues no, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy actuando nada en la U1, ¿no? Mi control está actuando solamente en la otra y está desacoplado, ¿no? ¿Sí? Está desacoplado, solo estoy actuando en una, entonces no tiene por qué afectar la otra, ¿no? ¿Cierto? Entonces, necesito cosas algebraicas para poder determinar cuándo un sistema es controlable. Y de nuevo, pues puedo mirar la solución, ¿no? Porque la conozco. O bueno, sé cómo es, ¿no? ¿Cómo va a ser mi solución? U de t pues va a ser U0, la exponencial de A de t, ¿cierto? Más la integral de 0 a t, la exponencial de A. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo, pues me voy a meter en problemas porque entonces ahora tengo sistemas de ecuaciones diferentes, bueno, sistemas de ecuaciones no lineales, ¿no? ¿Ok? Entonces tengo que darme una forma de poder determinar cuándo eso es controlable, ¿no? ¿Cuándo puedo encontrar esta cosa que me lleve a U1, ¿no? Y entonces me puedo simplificar las cosas viendo que otra vez escribo
U de t se va a ver como U de 0, A de t, 0t, de eso, ¿no? Puedo librarme de esta parte porque es lineal, ¿no? Entonces, puedo suponer que U de 0 es igual a 0, ¿no? ¿Sí? O sea, luego me fijo de cuando inicia en U0 y le pego la otra parte, ¿no? Por la linealidad. Entonces solamente me voy a fijar que la solución se va a ver de 0 a t, de A. Me lo van a cobrar. La exponencial de A de t menos s, de ds, de s, ¿no? Y si quiero que esto sea igual a un dato prescrito U1, fíjense que si yo considero esto como un operador que le voy a llamar L de t, que se come controles, entonces ¿qué estoy buscando? Y busco control. Si busco el control está sencillo, porque ¿qué le estoy pidiendo a L de t? Entonces aquí determinar B, pues es equivalente a que L de t sea invertible, ¿no? Porque si existe, pues lo multiplico y encuentro B y quién es B, ¿no? Para términos de controlabilidad, pues eso es pedir mucho, ¿no? Yo quiero ver si existe el control, ¿no? Ya quizá alcanzarlo o determinarlo es mucho, porque ya vimos que no son únicos. Entonces vámonos un poco atrás. Quiero simplemente ver la existencia de ese control. Y la existencia de ese control va a ser menos. ¿Qué le necesito pedir para que exista el B que me mande a 1? Pues que la existencia de B va a hacer que L de t sea su proyectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio mi operador, ¿no? Va a ir de los controles, ¿no? ¿A dónde? Puedo ver cómo se ve la solución en el T mayúscula, ¿no? Que es lo que me interesa justamente. ¿Cierto? Quiero ver que la solución en el tiempo T mayúscula es igual a 1. Entonces, mi operador va de los controles a las soluciones en el último tiempo, ¿no? Si existe que para todo par U0, U1, quiero que la solución en 0, pues, bueno, me estoy partiendo de 0, ¿no? ¿Cierto? Tal que en T mayúscula sea U1, ¿no? Entonces estoy pidiendo que para todo U1 exista un control tal que me lo lleve ahí, ¿no? Entonces ahora sí tiene sentido que pida que sea su proyectivo. Ahora, entonces ya mi problema ya no es resolver sistemas no lineales. Ahora es probar que un operador es su proyectivo. En este sentido es sencillo porque es un espacio tridimensional, ¿no? Es decir, mis controles yo los puedo pedir en Rm y pues mis soluciones van a estar en Rn, ¿no? Donde suponemos que m es menor que n porque pues aplicativamente queremos menos controles que soluciones, ¿no? O sea, nos gustaría que cosas como esas pasaran y si pudiera controlar la otra, ¿no? No necesariamente tuviera que ocupar dos controles. Bueno, en esa dirección, pues tenemos un gran resultado que se llama el teorema de rango de calma. ¿Ok? Y el teorema de rango de calma simplemente va a decir que L de t es su proyectivo si, solo si
definiendo la matriz K como vectores B, AB, hasta AN-1, B, el rango de K sea enteramente N. ¿Ok? Y veamos por qué. Sin dar en mucho detalle, la idea cuál es. ¿Cómo pruebo que un operador sea superaditivo? Pues me puedo ayudar de álgebra lineal en el espacio ortogonal. ¿Por qué? Porque quiero recuperar todo Rn, ¿no? Es decir, quiero que la imagen del operador sea todo Rn, ¿cierto? Pues si me encuentro un subespacio de Rn, puedo completarlo mediante el subespacio, suma directa, el espacio ortogonal, ¿cierto? Me voy a agarrar a la imagen de L de T, que es un subespacio de Rn, más la imagen de L de T, pero el ortogonal, ¿no? Y entonces probar que es superaditivo es probar que esta cosa pues no le queda más que ser el 0, que sea el 0 únicamente que me mande a 0, ¿no? Entonces, si yo hago por contraposición, es mucha tecnología para mí. Si yo hago por contraposición, ¿qué tengo que probar? Que si no es superaditivo, entonces el rango es menor que n, ¿no? ¿O no es n? Entonces, ¿qué tengo que ver? Que existe algo diferente de 0, ¿cierto? Uy. Tal que esa cosa está en el ortogonal de la imagen, ¿no? Si eso quiero, entonces tiene que pasar que x, o el producto de puntos, si lo quieren ver con L de T en controles, es igual a 0, ¿no? Para x diferente de 0. Pero yo sé cómo es esto, ¿no? Yo sé que esto es x transpuesta, la integral de 0 a t, de la exponencial de at, t menos s de ds de s, ¿cierto? Como esto no depende del tiempo, en principio, entonces todo se reduce a ver cómo se comporta el x de t e a la e de menos s de ds, y esto tiene que ser 0. De nuevo, para x diferente de 0, el control no puede ser 0 porque entonces no estoy controlando nada. Entonces todo se reduce a ver que eso siempre es 0 para todo x diferente de 0, ¿no? Y como necesito determinar algo que se vea de esta forma, ¿qué pasa cuando... aquí me faltó, ¿no? ¿Qué no me dice? Falta la B, ¿no? Aquí es B. El caso, primero es muy sencillo, ¿no? Si hago t igual a t, si hago s igual a t, tengo e a la 0, es 1, entonces solo tengo xt, b, ¿no? Y puedo... aquí. Puedo seguir jugando, ¿no? ¿Cómo me voy a agarrar el siguiente elemento? Pues, ¿qué pasa si diferencio esta parte? Entonces voy a llegar a este. Y así voy a diferenciar n-1 veces y evaluando en t, me va a decir básicamente que x de t por esa matriz que construí es igual a 0, ¿no? Y eso entonces implica que el rango de k pues va a ser menor que n, ¿no? Y listo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Sí, ya mis notas.
Si la tuviera ordenada sería cosa diferente, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces ahí está. Caso finitodimensional. Tengo la condición de rango de calma, que es simplemente probar que un sistema es controlable, es probar que cierta matriz tiene rango completo, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son muy interesantes de esa parte? Pues podemos ver, ¿no? Cosas como, por ejemplo, en principio, es puramente algebraico. Es decir, que si yo quisiera probar, por ejemplo, numéricamente que un sistema es controlable en dimensión finita, simplemente tengo que hacer un programa que me diga que esa matriz tenga rango completo, ¿no? 2, que no depende de qué, es decir, no tengo que decirle ninguna cota sobre el tiempo, no tengo que pedirle nada de eso, ni de dónde parta, ¿no? ¿Cierto? Entonces, muy afortunadamente puedo controlar sistemas lineales finitodimensionales independiente de cualquier tiempo que yo quiera y partiendo de cualquier punto que yo quiera. Ok. Bueno. Entonces ya tenemos eso, pero bueno, yo quiero ver parciales, ¿no? Entonces tengo que brincarme muchas dimensiones hasta la dimensión infinitodimensional, ¿no? En caso de infinitodimensional. Y como quizá un poco confundirlos y quizá para que de alguna forma piensen en lo que acabo de ver, entonces voy a definir algo que se llama un sistema lineal abstracto, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es un sistema lineal abstracto? Pues lo voy a escribir igual, de nuevo, espero no confundirlos. Solamente que ahora voy a, en vez de pedir una matriz, voy a pedir un operador. Que usualmente es no acotado. Un operador acotado en análisis funcional significa que si yo saco la norma de esta cosa, existe una constante que me acota las imágenes, ¿no? Entonces, en general, tengo un operador no acotado y a mí me gustaría, ¿no?, que se siguiera lo mismo que en ordinarias. Es decir, que se diera la solución como algo que va a multiplicar al dato inicial, ciertamente, más algo que va a tener aquí metido B y B de S, ¿no? Igual integral de D. Y entonces, aquí voy a introducir algo que se llama un semigrupo. Cuando tienes sistemas lineales abstractos, entonces hablamos de semigrupos y podemos pensar que A, por ejemplo, es simplemente la derivada en el espacio. ¿Ok? Entonces, si A es simplemente la derivada en el espacio, esta cosa es como UT igual a UX, ¿cierto? Y estoy diciendo que en 0 parte en U0. Y si se fijan, eso ya es una ecuación de diferencial parcial, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿qué me falta? Me falta condiciones de frontera, ¿no? ¿Ok? Entonces, necesito definir algo que se llama el dominio
del operador. ¿Qué va a hacer? Que va a hacer básicamente, me va a decir cómo se ven las condiciones de frontera. Si le pido que el dominio de A sea H10, pues no sé, estamos trabajando en omega, ¿no? ¿Quiénes son estas cosas? Son aquellas funciones que viven en L2 de omega, tal que su derivada en el sentido distribucional existe, y se encuentra en L2, pero aparte, U en la frontera de omega es igual a 0. ¿Ok? Y ya después ahorita meter las espacio sobre eso. Bueno, esto se llama un espacio de sobrevuelo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer énfasis aquí es que si yo escribo mi sistema de esta forma y si yo defino mi operador y aparte el dominio de mi operador, entonces, por la definición del operador, ya le estoy pegando las condiciones de frontera y simplemente la condición inicial es la que yo traía desde aquí. ¿Ok? Entonces, con esto les quiero decir que las parciales se pueden ver como sistemas lineales, pero abstractamente, si lo quieren pensar así. Simplemente hay que definir el operador, ¿no? Ahora, de nuevo, si a mí me gustara que esto se viera como E a la A T y E a la A T, entonces, si hablo de semigrupo, y es esta cosa que se define como S de T, ¿no? En el caso finidimensional, ciertamente esto se ve como A de T, y esto se tiene en análisis funcional de un operador A lineal y acotado. Entonces el semigrupo es simplemente el exponencial de la matriz. Pero, de nuevo, mis operadores ya no son acotados porque son diferenciales, ¿no? Es diferenciación con respecto al espacio, primera, segunda o cualquier mezcla. Y esos ya no son acotados, ¿no? Entonces, esta cosa ya no tiene sentido, ¿no? En caso infinito dimensional, y entonces aquí escribo el semigrupo. ¿Ok? Y entonces, toda la idea de semigrupos es, si yo tengo un semigrupo, o si yo tengo este objeto, yo le puedo dar sentido a la solución, ¿no? Pero pues, ¿de dónde me saco ese objeto? ¿De la manga o cómo, no? Entonces, uno quiere ligar este objeto. Bueno, pues este objeto se liga con este operador. Y toda la teoría de semigrupos se define en ver cuándo un operador genera un semigrupo. ¿Ok? Esa es toda la teoría de semigrupos. Si tienes un semigrupo, puedes tener la solución. El problema complicado es ver cuándo el operador te genera un semigrupo y entonces sí tiene sentido la solución. Bueno, ¿a qué quería llegar con eso? A que si veo con los mismos ojos a las ordinarias, es decir, de nuevo, suponiendo que parto de cero, no hay problema, es lineal, y viendo mi operador, pero ahora como esta cosa, ¿no? Recuerden que aquí ya no es exponencial, es el semigrupo evaluado en C mayúscula, B y DDS, DS. ¿Ok? Entonces, si en principio lo veo así, y quiero que esa cosa me mande al U1, ya no es tan sencillo ver que un operador infindimensional es invertible, ¿cierto, no? Y tampoco su proyectivo, ya no es tan sencillo, ¿no? Aunque se tiene la misma descomposición, es decir, o sea, puedo ver no sé, un espacio de Hilbert lo puedo descomponer entre un subespacio cerrado, suma directa con el complemento ortogonal del espacio cerrado, pero primero tengo que dar un espacio que sea cerrado ahí, ¿no? Entonces no me lo puedo sacar de la manga. Entonces esa opción que les dije ya no funciona.
calman mi idea, ¿no? Entonces hay que idear otra forma. Y bueno, pues gracias a Rudy o al libro de análisis funcional, ¿no? Me pueden leer el Rudy si quieren. Pues tengo una gran opción, que T, un operador lineal y continuo, es su proyectivo y solo si T, el adjunto, satisface que la norma de ¿Y qué me está diciendo eso? Básicamente que un operador en espacios de Hilbert es su proyectivo si su operador adjunto es ¿cómo se llama? Es no acotado inferiormente. ¿Ok? Entonces ya tengo una opción para probar que un operador es su proyectivo en dimensión infinita, y eso es, primero, determinar el operador adjunto, y en segundo, mostrar esta cosa, que en control se le denomina desigualdad de observabilidad. ¿Ok? Cosas que tengo que decir ahí. Bueno, pues todo bien. Veamos, por ejemplo, de nuevo en los solidarios, que es mi caballito de Troya. ¿Cómo se ve el operador adjunto de ¿no? Entonces, buscamos, ¿no? El adjunto es tal que cuando yo haga LDT de U y lo multiplique por algo, esta cosa como que brinca, y entonces me queda U, LDT, asterisco, pero evaluado en sí. ¿Okay? Entonces buscamos ese operador que me brinque el producto interno. Entonces hago U por phi. ¿Okay? Yo recuerdo que esto era la solución evaluada al tiempo T mayúscula multiplicado por U, ¿cierto? Pero esto lo puedo ver como la integral de 0 a t de la derivada con respecto al tiempo de y U, ¿no? Porque por el teorema de cálculo, pues simplemente es evaluar T mayúscula y el 0, ¿no? Y estoy suponiendo que la solución en 0 es 0, ¿no? Entonces, es decir, término en efecto. Ahora, si yo hago las cuentas dentro, pues ¿cómo me queda? Me va a quedar y'. Espérense, que ya me descomponí. Okay. Recuerden que mi control era B. Mi control era B y mi solución era U, ¿no? Solo para no confundir. Aquí es U, aquí es pi. No te voy a deber uno. Aquí es pi, aquí es U, y aquí es pi. Entonces, aquí es U', pi más pi', U. Entonces, fíjense que lo que necesito es algo que resuelva phi para que me simplifique las cosas, porque así somos. Entonces, definimos el sistema adjunto como pi' igual a menos a transfuerza de phi, y en vez de partir
como estoy yéndome hacia atrás en el espacio, en el tiempo, o sea, si lo quieren verlo así, ¿no? Es la derivada hacia atrás en el tiempo, entonces ya no tiene mucho sentido que me agarre en cero, sino que pues justamente vaya hacia atrás, ¿no? Vaya del dato final. Ok. Si lo pienso así, entonces yo sé quién es esto. Yo sé que esto, U' es A de U más B, ¿cierto? Producto con phi, y esto ¿qué va a ser? Menos A transpuesta, phi, y esto va a ser U, ¿no? Si se fijan, aquí tengo phi, que multiplica a U, y aquí tengo A transpuesta por phi, que multiplica a U, pero pues puedo mover la transpuesta con la otra, y entonces todo se elimina, todo es bonito. Y me va a quedar simplemente la integral de U a T de B asterisco, perdón, de transpuesta, por phi. U. Entonces, llego al otro, es decir, me va a quedar el U solito y me va a quedar el L de T asterisco por phi. Entonces, L de T asterisco no es más que B asterisco por phi. Y si me voy a esto, entonces tengo que probar que phi es menor o igual que B asterisco phi. ¿Ok? Y se puede ya de aquí, o sea, puedo brincarme y puedo ver control en sistemas abstractos y simplemente es probar esa desigualdad, ¿no? Pero para ver cosas un poco más de ese estilo. Cuando uno define un sistema lineal abstracto, pues entonces uno define que la solución claramente voy a pedir una derivada, ¿no? Pero en principio pido continuidad a cierto espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, cuando yo lo perturbo, es decir, cuando ahora considero cómo se va a hacer el control, tengo que ver que caiga ciertamente en el espacio que quiero, ¿no? Entonces también le tengo que pedir cosas al operador B para no brincarme en la regularidad. Ok. Entonces ya basta con esto. Esto es de forma muy general. Entonces, ok, ya no me da tanto chance, entonces solamente voy a ver como cosas interesantes. Lo siento. Creo que sí. Voy a ver ahora. Entonces, pues cuando uno ve parciales, ve usualmente tres tipos de parciales, ¿no? Es las elípticas, es decir, no hay dependencia del tiempo. Y aquí puedo, pues, si trabajan en geometría diferencial, seguramente viene pues el operador, creo que se llama, ¿ver? Pero bueno, ecuación de Poisson, ¿no? Luego uno ve hiperbólicas, que para cosas de este caso, pues ve ondas, ¿no? Pero ondas es más complicado, entonces voy a ver un ejemplo muy sencillo, que es la ecuación de transporte. ¿Ok? Y es, por ejemplo, la que dice, ¿no? Es decir, una derivada en espacio, una derivada en tiempo, igual a 0,
Y aquí, pues, supónganse que estoy en el 0T plus 0L. Entonces, en 0T voy a controlar en un extremo. Una disculpa que cambie. Bueno, y ve parabólicas. Y es donde está más metida en la parte de parabólicas, que es calor. Y pues es una derivada en tiempo, pero dos derivadas en espacio. Y aquí voy a controlar internamente, ¿no? Es decir, estoy calentando la ecuación de calor, pues, modela, por ejemplo, el calentamiento de una varilla, la distribución de calor, ¿no? Si estoy considerando algo internamente es porque estoy, pues, aplicando ondas, yo qué sé. La cosa es que el calor internamente se está modificando, ¿no? 0L. Ok, entonces voy rápidamente a elípticas. Cuando vi una plática de Lucero, pues justamente te habla mucho el control, o te da el control, si ustedes ven cualquier libro, habla de parabólicas e hiperbólicas, calor y ondas, ¿no? Son los modelos básicos. Entonces, como que uno, muy naif y muy inocentemente, dice, ay, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, si ya está todo en parabólicas, si ya está todo en hiperbólicas, pues ya qué hago yo, ¿no? Qué aburrido. Y entonces una quiere ser única detergente, ¿no? Y me acerqué con Lucero y le dije, ay, ¿por qué no hacemos algo en elípticas, no? Y es muy interesante porque entonces, de nuevo, no tengo dependencia del tiempo y todo este rato les he dicho que el objetivo de control es que la solución en el tiempo final sea algo prescrito, ¿no? Entonces, cuando no tienes control, plantarte controlabilidad en elípticas, nos encontramos un problema muy interesante que es pues omega es un dominio, ¿no? Un dominio bonito, ¿verdad? No, por ejemplo. Ajá, y entonces yo les voy a dar un dato, algo prescrito en un pedacito del dominio que le voy a llamar omeguita, es omega. Entonces, ustedes tienen un dado lleve en H1, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en H1 de ese omeguita significa que cuando yo hago lleve le saco el laplaciano, eso se ve como una función prescrita en omeguita, ¿no? Es decir, en principio, ¿cómo sea la frontera? Me da igual. ¿Ok? Y la forma en que uno plantea control en elípticas es entonces, yo les doy el problema 1, ¿ok? Y entonces lo que buscas es, existe un dominio tal que cuando yo resuelva, ¿no? La solución, que no es bien, Jesús. Cuando yo resuelva la solución en ese dominio y la restrinja al pedacito que lo tengo ahí, sea el dato prescrito, ¿no? Eso es lo que busco. Entonces está muy interesante porque el control ya no es una función, el control ahora es un dominio, ¿no? Y, bueno, voy a tratar de lo. Y si lo vemos a ojos de como lo hemos visto hasta ahorita, mi operador de controlabilidad o el operador que tengo que ver que sea su predictivo, pues va a ir de dominios que voy a pedir que sean admisibles, es decir, que tengan contenido a la omeguita, porque entonces para qué busco ahí, y que me mande a la solución restringida en omega, ¿no? Entonces, en principio, esto es una función que depende de dominios, ¿no? Y los estoy mandando a un espacio de Hilbert, ¿no? Es claramente no lineal porque no tengo forma de pegar dominios tan bonitamente, ¿no? Y que las soluciones se cumplen, ¿cierto?
tengo un operador no lineal que quiero ver que sea su proyectivo. Ya no puedo aplicar el caso que vi anteriormente, entonces tengo que empezar de otras formas. Y cuando tiene alguien un operador no lineal, usualmente ocupa sus teoremas de cálculo, el teorema de la función inversa, ¿qué me dice? El teorema de la función inversa básicamente me da un resultado local de lo que yo quiero. Es decir, que si t es va después de Hilbert, ¿no? Pero si se cumple que la derivada de t es un isomorfismo, entonces pues van a existir vecindades de x y de la imagen tal que t definido de ahí a ahí es su proyectivo, ¿no? Es decir, me va a decir que el operador es su proyectivo localmente. Pero ¿qué pasa? Que mi operador va de dominios. Entonces, ¿qué sentido tiene decir la derivada de ese operador? Y es cuando nos metimos en cosas que se llama diseño óptimo. Y la idea es muy sencilla. Tú tienes un dominio fijo, ¿no? Y quieres de alguna forma hacerlo continuo, si lo quieren empezar así, ¿no? Entonces uno lo que hace es agárrate una perturbación del dominio. Y entonces me agarro el dominio más una perturbación. Claramente esa perturbación, para que no me salga tanto del dominio, pues le voy a pedir que esa función sea pequeña y norma, y lo único que agarro es la identidad más esa función, lo aplico a cada uno de los puntos del dominio. ¿Ok? Y entonces, si hago esas perturbaciones, ya todo va a depender de cómo fue mi perturbación. Y entonces, puedo transformar a solamente verme en dónde van a existir esas perturbaciones, que no existen en otros espacios seguros, ¿no? Y bueno, eso ya arregla nuestro problema y fue muy interesante. Hiperbólicas. Entonces, en hiperbólicas, aquí creo que las únicas observaciones que puedo hacer es que en el caso unidimensional, pues tengo el método de las características. Y entonces, como recuerdan, ahí sí puedo ocupar lo que sabía, es decir, que un operador es lineal, es supraectivo, si se satisface la desigualdad de observabilidad, ¿no? O esa desigualdad de que el adjunto, ¿no? Está con cota 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí lo puedo ocupar. Y lo que porque mi sistema adjunto va a ser phi de x, phi de t, igual a 0, phi igual a 0, en la frontera, ¿no? Y parto, recuerden, del dato final, ¿no? Aquí está. Y parto del dato final. Entonces, lo único que puedo decir aquí es que puedo solucionar el sistema adjunto, ¿no? Porque es unidimensional, métodos, características, etcétera, etcétera. Se puede resolver esto. Ahora, no quiero meterme en eso, simplemente quiero decir que aquí existen cosas muy interesantes. Que uno, hay un tiempo mínimo de control. Y aparte, hay condiciones geométricas. Entonces, cuando quiero controlar cosas como la ecuación de ondas, tengo que ver que mi tiempo de controlabilidad sea admitible y que no tengo cosas raras en mi geometría donde la ecuación evoluciona, ¿no? Y ya. Después les digo cómo se hace. Parabólicas. Bueno. Es decir, ¿qué quiero decir con las hiperbólicas? Que tengo controlabilidad, es decir, que puedo llegar de un dato inicial a un dato final y existe el control que me lo va a llevar. ¿No? Básicamente lo que les estoy diciendo es que se puede probar que es su proyectivo, ¿no? En este caso,
nunca es superadictivo. Bueno, en general no es superadictivo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen, va a ser muy intuitivo, esto no es la demostración, pero si ustedes resuelven numéricamente la ecuación de calor y le dan un dato inicial feísimo, para el tiempo .0001 se suaviza. ¿Ok? Y mi espacio, mi operador, va de dos cosas que usualmente no son tan regulares. Son espacios Sobolev, no sé, espacios L2, LP, lo que ustedes quieran. ¿No? Entonces esas cosas no son tan regulares. Entonces nunca puedo hacer superadictivo. Si aplico, esto significa que estoy actuando solamente en un pedacito de mi intervalo, ¿no? Si controlo todo el intervalo, tampoco es superadictivo, pero como estoy controlando a todo, esta cosa, pues ya es más manejable, es decir, ¿no? Y recuerden que la ecuación de calor unidimensional se puede resolver por series de Fourier, es decir, se puede trabajar con la solución explícita, y entonces puedo incluso encontrar quién es el control, ¿no? Es decir, entonces, aquí no es generalmente superadictivo, pero por cómo es la ecuación y en dónde estamos trabajando, puedo encontrarla, puedo determinarla y puedo aproximarla. Pero si considero el caso distribuido, es decir, solamente un pedacito de intervalo, ya no. Y entonces, esto me da motivación a otras cosas de control, que es controlabilidad aproximada y me da a controlabilidad nula. ¿Ok? Entonces, control aproximado es lo que yo les venía diciendo antes, era control exacto, es decir, que para cada dato inicial puedo llegar al dato final. Pero puede ser que no quiero irme tan lejos, ¿no? Quiero simplemente que mi solución al tiempo t se acerque al dato prescrito, pues dado una vecindad de rango epsilon que yo dé, ¿no? O puedo no simplemente llegar al 1 y quiero pedir que la solución en tiempo t sea igual a 0, ¿no? Ahora, sin entrar en muchos detalles, control aproximado también se puede ver en términos de operadores y es básicamente pedir que el rango del operador sea denso en el espacio en el que estoy trabajando, o si nos vemos en análisis funcional, como tenemos que el rango de un operador es igual a la unidad del operador adjunto, entonces probar que algo es controlablemente aproximadamente controlable es también equivalente a probar que el operador adjunto es inyectivo. Controlabilidad nula es más complicada, pero también existen resultados que te ayudan a probar. Solamente que aquí necesariamente necesitas probar una desigualdad de este estilo, y existen cosas que se llaman como desigualdades de Harleman. Porque como quieres probar esto, y estos son soluciones de ecuaciones diferenciales, necesitas de alguna forma encontrar cotas de las soluciones que te ayuden a terminar esta cota, ¿no? Es decir, las desigualdades de Carleman te ayudan a acotar cosas mucho más globales cuando tú quieres acotar algo mucho local, ¿no? Bueno, ahí está eso. No sé qué más decir. Lo que trabajó Silvia y con Lucero fue control numérico. Es decir, cuando uno quiere aproximar el control numéricamente, entonces les dije que tiene que primero uno que caracterizar qué control busca, ¿no? Y entonces el caso más sencillo es el control de norma mínima. Es decir, quiero minimizar la norma de mi control, ¿no? ¿Dónde? Sujeto a que U, sujeto a que U sea solución de la ecuación, ¿no? Pero aparte que U en tiempo t, por ejemplo, en el caso calor, sea 0, ¿no? Entonces, si lo ven así, es un problema con restricciones. Entonces, eso no lo sé resolver en principio, pero existe la teoría de dualidad. Que si este es mi funcional, de un operador que aplica B, puedo llegar a un funcional adjunto y
y esto a que U esté en un espacio de Hilbert. Es decir, me puedo brincar de algo no con restricciones a algo sin restricciones, ¿no? Ahora aquí, pues como ya sé trabajar optimización sin restricciones, es decir, gradiente conjugado, y aquí es muy interesante porque este es un ejemplo. Cuando uno ve gradiente conjugado, le dicen, mira, para resolver numéricamente un sistema lineal de este estilo, pues puedes minimizar un funcional que se ve así, ¿no? ¿Ok? Y uno dice, pero ¿para qué? O sea, si esto lo puedo resolver con manita, ¿no? Y con Wolfram, yo qué sé, pues ¿para qué quiero optimizar un funcional, ¿no? Bien difícil. Aquí sí es de esos casos. Este es un operador implícito. Es decir, no sé cómo se vea, no sé cómo funciona, solo sé cómo trabaja, ¿no? Y entonces, ahora sí, como yo no sé trabajar esta cosa, yo sé que eso es equivalente a minimizar cierto funcional. Y entonces, aproximar un control numéricamente es minimizar un funcional. Y pues ya. Creo que no.